Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y vamos a estar transitando lo que es la agenda del espacio de la Biblioteca del Congreso, porque vamos a hablar de Historia del Arte, un curso que ya lleva varios años y que nos van a contar la particularidad que tiene estudiar el arte, no solo de manera virtual, sino también cuando fue en su momento de manera presencial. Y también vamos a hablar, hablando de historia, vamos a hablar de la historia del rock también con un protagonista muy especial, esperando y anticipando un evento que se va a realizar aquí en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como siempre, con la producción general de Mariana Salas, de Mariana Franchino, presentamos el programa y la primera entrevista. Muy bien, comenzamos a transitar el idas y vueltas del día de hoy y vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la agenda del espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Historia del Arte en la Biblioteca del Congreso de la Nación. De esto vamos a estar hablando junto a la licenciada Anabela Sánchez. Anabela, gracias por estos minutos con BCN Radio. Por favor, un placer, siempre. Bueno, a ver, tenemos que hablar en pocos minutos del Renacimiento, del Barroco, del Rococó. Vamos desde la historia del arte, desde los orígenes de la humanidad hasta hoy. La verdad, ¿cuánto para decir? Nosotros, te cuento, claro. Fernando, venimos haciendo el curso desde la Dirección de Cultura, después Gestión Cultural, desde el año 2005. Y efectivamente en algún momento empecé con esto que estamos haciendo en este año, en realidad incluyendo Edad Media, y después pasamos a la siguiente, que es lo que vamos a hacer el año que viene, que es desde Rococó, porque Rococó no va a entrar, pero de ninguna manera este año no soy muy buena previendo los tiempos que me va a llevar cada tema. Así que Rococó va a quedar para el año que viene, lo cual está muy bien, de todas formas, tiene sentido. Hacemos siglo XIX, llegamos hasta 1960, y después de hacerlo así un par de años, un par de ciclos, digamos, dado que mucha gente lo repetía el curso y lo volvía a tomar y lo volvía a tomar, en un momento dije, bueno, ha llegado el momento de empezar a preparar, lo cual tardé unos años en hacer, una edad más, que es la antigüedad. Así que son 3 años lo que hacemos, que, bueno, en algún momento lo hicimos desde la prehistoria, pero después había que remontarse muy para atrás. Preferí partir desde el inicio de la escritura, en torno del año 3000 antes de Cristo, y ver distintas culturas que son fundamentales para nuestra cultura occidental, partiendo desde Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, y después, bueno, sí, retomábamos con arte medieval, en lo que después se convirtió en la segunda parte. Son 3 partes en total. Claro, y lo que se puede ver es cómo se van encadenando las historias de los pueblos, las historias, en definitiva, de la humanidad, ¿no? Efectivamente, eso es muy interesante, las relaciones entre las cosas, no solamente la cosa en sí aislada como vista en un microscopio, sino las ramificaciones que muchas de estas manifestaciones tienen, los impactos, las influencias. Es una cosa riquísima realmente de ver, sí, completamente. Claro, porque acá lo que ustedes también demuestran y al señalar y al estar hablando, explicando y enseñando, en definitiva, es que los hechos históricos de la humanidad no suceden de manera, digamos, descolgada, que algo sucedió porque sí. No. Sucede porque hay todo un proceso que hace que suceda un determinado evento o efecto para causar otros efectos. Totalmente, digamos, se puede leer la historia del arte desde el proceso de la evolución de las formas, o del cambio de las formas, pero también es riquísimo y es mucho más coherente
O sea, no negar que el arte tiene de por sí un motor en donde una forma a su vez va creando otra, a veces que le responde, ¿no es cierto?, a la primera. Pero además, claro, va a haber todo un eco de situaciones sociales, políticas, económicas, de diversa índole, no solamente las artísticas, y tratamos de dar pie a aquellas que tengan que ver con las imágenes que vamos a estar compartiendo, ¿no? Así que hacemos un Claro. panorama de la época para poder entenderla mejor, sí, absolutamente. Anabela, ¿y hay interés principalmente en aquellos que participan de estos ciclos que llevan 3 años y que vos hace ya tiempo que los venís desarrollando? ¿Hay interés en particular por un momento determinado del arte? Bueno, hay diversidad, ¿no? Pero yo noto que en general hay mucho interés por el siglo XIX y buena parte del principio del siglo XX también, las vanguardias. La época en la que estamos es muy atractiva también, la que estamos viendo nosotros, que efectivamente se trata de renacimiento, manierismo, y estamos a 5 segundos de empezar a hablar de barroco muy pronto, porque, bueno, justamente fue la época en la cual se gestó el concepto de belleza y se plasmó en diversas obras artísticas. Entonces es ya de por sí un elemento muy atractivo. Después ya en el siglo XIX vamos a ver que cristaliza, llega para quedar la idea de más bien de ruptura, de atentar contra la belleza, de a poquito, ¿no? Entonces, cada época realmente tiene su atractivo. A mí en particular, una que me divierte muchísimo, me encanta, es el tema de arte antiguo, me encanta. Realmente me encanta todo lo que compartimos. Pero la cuestión del arte antiguo, la interrelación de las culturas, las distintas manifestaciones, me encanta ver cómo tratar de mostrarlo y de hacerlo accesible, cómo un espíritu de una época se manifiesta tanto en pintura como en escultura, y que no es que sea la historia de la escultura a lo largo del tiempo, sino cómo se interrelaciona y le ves a la escultura cosas que también ocurren en su pintura, en la pintura de tal época o cultura. Es la verdad me voy a veces por las ramas y pierdo un poco el hilo, pero hablando de los gustos, yo te diré, empiezo por decir que la mitad del siglo XIX suele ser muy atrayente. Claro. Mitad pasando un poquito. Hablamos, por ejemplo, impresionismo, postimpresionismo con Van Gogh, Gauguin, Cézanne, todo eso es sumamente atractivo e interesante, pero realmente cada época tiene su imán. Y Claro. además hay mucha gente que nos sigue, entonces hay mucha diversidad de intereses. Sí, porque cuando vos hablas de historia del arte, hasta podés hablar de hoy, del arte de hoy, hay arte que podés hacer desde la computadora, Totalmente. pero también tenés que imponerte e imaginarte la manera artística en que estuvieron trabajando grandes pintores, grandes eh, maestros, Sí. con las condiciones de la época. Tal cual, y sustraerse de proyectarle a otras épocas nuestras condiciones, ¿no? Por ejemplo, Claro. había que hacer las pinturas, ¿no es cierto? A la hora de pintar no apretabas un pomo y salía el color, sino que había que fabricar el color. Y había además que tener ciertos conocimientos de una química básica en cuanto a la interacción de esos colores, porque te podían crear reacciones muy adversas. Uno pintaba un limón amarillo, pero si combinabas mal tus pigmentos, ese amarillo al poco tiempo se veía negro. Y entonces uno hoy diría, uy, qué mensaje el del artista. En realidad fue una reacción química, en ese caso. Claro. Entonces, todas uno piensa que el artista ve toda la escena y la pinta tal cual. Y realmente el artista durante muchísimos siglos toma apuntes de partes que ve y en su taller conforma una sola imagen con mayor o menor coherencia también, ¿no? Claro. Así que es interesante eso de no proyectar, aprender a tratar de no proyectarle nuestras condiciones a las condiciones de la época que estamos viendo, ¿no? La que sea. Anabela, ¿dónde se te disparó el gusto por el arte, por la historia del arte en definitiva? ¿Dónde te Sí. formaste? Mira,
A ver, yo en su momento hice un viaje que me resultó muy iluminador. Me encontré teniendo un shock estético espectacular, en un viaje que hice cuando tenía 18 años, con mi mamá, y fuimos a muy poquitos días a varios lugares en Europa. Y tuve tres momentos espectaculares. Uno fue ante la Cátedra de San Pedro de Bernini en el Vaticano. Otro fue con la Catedral de Toledo, que tiene una intervención de la época barroca, y otro fue en Notre Dame de París. Y realmente fueron momentos gloriosos que me condicionaron a estudiar. Después el estudio en sí eh, fue, bueno, intenso, pero debo decir también que de mi parte, al estar dando clases, buena parte de mi formación se basa en no solamente lo que uno da, sino también lo que te pueden llegar a preguntar. Entonces, a mí me gusta tener un bagaje lo más amplio posible como para dar respuesta a las inquietudes, ¿no es cierto?, de la gente, lo cual me ha ampliado mucho a otras áreas que tal vez uno estudia historia del arte, pero no estudias la química de los colores. No quiero decir que estudie la química, pero el significado de los colores es un tema que a mí me encanta. Y eso viene por inquietudes de otras personas, ¿no es cierto?, de la gente que toma las clases. Yo no puedo atajar todo, pero puedo interesarme y diversificar mis intereses. Y así que buena parte de mi formación la debo a los que toman esta clase, que ya te digo, Claro. Vengo dando desde hace muchos años. Claro, bueno, y lo venís dando desde hace muchos años de manera presencial y ahora con la virtualidad, Sí. ¿se modificó y mucho o pudiste Eh, desarrollar la tarea, bueno, con las Mira, dificultades del caso, pero desarrollarlas? tuvo sus modificaciones realmente con la virtualidad. Primero, vencer mi propia resistencia. No me fue fácil, realmente no me fue fácil. Yo estaba, voy a decirlo, en una especie de estado de terror al principio de ¿no es cierto?, de pasar a la virtualidad. No me hacía ninguna gracia, lo fui haciendo muy a mi manera, muy como pude. Y con el tiempo y la práctica, uno va soltándose y encontrándole su gusto, lo tiene, realmente lo tiene también. Como el año pasado empezamos a hacer cursos, retomamos la actividad a partir de la segunda mitad del año, y tocaba toda la temática de Edad Media y Edad Moderna, dije, bueno, hagamos Edad Media. Y como ya sabes, ya te comentaba hace un rato, Fernando, que no soy muy buena previendo los tiempos que me llevan las cosas, dije, bueno, dediquémosle 6 meses a hablar de Edad Media. E investigaré más cosas para, digamos, crear 6 meses de material. Entonces, bueno, fue una generosa dedicación a la Edad Media, y este año, imagínate que tocaba Renacimiento, Manierismo, Barroco y Rococó, que no entra. Bueno, fue mi momento de aprovechar el enriquecer Renacimiento, porque había que durar todo un año para hablar de estos temas, donde antes incluía en el año la Edad Media. Claro. Así que quería yo enriquecer Renacimiento, porque yo soy docente en la Universidad de Palermo de medieval y de barroco. En el medio está el Renacimiento, y mi formación me ha inclinado a enriquecer medieval y barroco. Así que fue una linda oportunidad de estudiar bastante y de enriquecer mi Renacimiento, que lo venía dando, pero ahora mucho más fluidamente, más rico. Así que ha tenido sus cambios. Y después, bueno, veremos cómo sigue la cosa, ¿no? Seguro que la virtualidad llega para quedarse, pero la presencialidad también va a volver. Sí, seguramente van a convivir, como en tantas áreas, la Exacto. virtualidad con la presencialidad y que me parece que, bueno, que en definitiva es la nueva época que nos toca vivir a Así cada es. uno de nosotros. Historia del arte en la Biblioteca del Congreso de la Nación, llevada adelante por la licenciada Anabela Sánchez. Anabela, gracias por estos minutos con BCN Radio y con Idas y Vueltas. Buenísimo, gracias a vos. Gracias. Muy bien, hacemos la primera pausa y enseguida más Idas y Vueltas. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, continuamos en Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio. Continuamos hablando de los distintos
eventos que hay en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, tenemos que hablar del rock nacional como identidad cultural, un evento que va a realizarse el próximo viernes 15 de octubre, y ya vamos a hablar y saludamos a Daniel Ripoll. Daniel, gracias por estos minutos con BCN Radio. Gracias a ustedes por conectarme. Bueno, Daniel es periodista, es productor, es creador de la revista Pelo. Bueno, hablamos de la historia del rock y hablamos del rock como identidad cultural. ¿Qué podemos anticipar? Bueno, lo que vamos a anticipar es que este ciclo de conferencias se continúa también con otra el 24 de noviembre. En esta primera vamos a tratar el tema vamos a debatir en realidad y a escuchar algunas ponencias sobre si el rock integra verdaderamente nuestra identidad cultural. Y en la del 24 de noviembre vamos a dar vueltas alrededor de una idea sobre cuáles fueron los valores que tuvo el movimiento de rock en los años 69, 70, para consolidarse de esta manera tan enraizada, tan profunda, que más de 50 años después sigue no solamente en el corazón de aquellas personas que convivieron con esta emergencia cultural, sino también en sus hijos y sus nietos. La verdad que es un fenómeno que tiene una profundidad que excede al rock, y por esa razón hemos convocado al panel a psicólogos, sociólogos, literatos, y va a haber también una primera fila de músicos y de gente relacionada con el mundo de la música de rock particularmente, para que den testimonio y para que den su punto de vista sobre esto, que es un fenómeno tan extendido por la Argentina y tan reconocido en el mundo, que, bueno, afortunadamente ya desde hace unos años, la Biblioteca del Congreso de la Nación decidió tener una biblioteca rock. Yo estoy a cargo de eso, y con ese criterio monté, junto con la gente del Departamento de Cultura de la BCN, una muestra que está actualmente en exposición hasta fin de diciembre, que se llama Patrimonio Rock. Daniel, tenemos que hablar no solo de eventos que son de manera virtual, sino ya empezamos a hablar de eventos de manera presencial, ¿no? La pandemia permite ya empezar a hacer algunos eventos presenciales. ¿Cómo has vivido este momento de transición entre la virtualidad y la vuelta a la presencialidad? Bueno, yo soy una persona de cierta edad y me he cuidado muchísimo, tal vez más que otros. Tengo muchas ganas de vivir y tengo muchas cosas por hacer, y una de ellas es esta. Y empecé a asistir a la biblioteca con todos los protocolos para montar esto, que llevó mucho tiempo. Y también llevó mucho tiempo porque no todo el personal de la biblioteca estaba junto en el mismo momento y en el mismo lugar, precisamente por estos protocolos secuenciales. Pero bueno, llegamos a este día de la conferencia, que lo vamos a hacer presencial. Esto va a ser en el patio y en el bar Piglia de la biblioteca, que es muy lindo, muy abierto, muy aireado. Y allí voy a estar entonces con Rodolfo Edwards, que es un gran escritor, con Garrofe, que es un gran psicoanalista, y con Eugenio Alonso, que además de fotógrafo es psicólogo y también tiene muy buena mirada sobre el rock. Esto es la primera que vamos a tratar, como vos bien dijiste, al rock como patrimonio de la cultura argentina. Quienes asistan, además, van a poder, con la misma inscripción, darse una vuelta, si van un poco antes, por la muestra. Va a estar abierta ese día. Hay también guías especializados. Yo hice un curso ya hace un par de meses para unos 12 o 15 muchachos y chicas que se pusieron al tanto de los ítems de la muestra, porque ellos pertenecen a esta generación más moderna, digamos, y había cosas que sabían, pero otras muchas no. Así que bueno, quienes asistan van a poder concurrir a la muestra
que tiene cosas muy lindas, tiene instrumentos. La muestra destaca también la redacción de la revista Pelo, que recorre los elementos con los cuales se hacían las revistas hace 50 años. Hay sillones donde se sentaron Charly García, Spinetta, Papo, que eran los sillones donde se hacían las entrevistas, que todavía están impecables, afortunadamente. Hay películas, diagramas, todo lo que atañe a la factura de una revista en aquella época analógica, ¿verdad? Las máquinas de escribir, el papel pautado sobre el cual se escribía, vos que sos periodista de vieja data debes reconocer eso. Y también hay, bueno, podrán sacarse una selfie, pues hay una tapa de la revista que tiene una imagen hueca para que cada uno se saque una foto como si estuviera en la tapa de la revista para que quede en su recuerdo. Estamos exhibiendo en Loop una de las películas que produje sobre el Festival Barrock, que es Hasta que se ponga el sol, y está también un tratamiento fotográfico de todas las grandes bandas, los festivales Barrock, los 3 primeros que hubo, el Festival Pin-Up y otras producciones que yo hice, como el Acústicazo y demás. También hay una muestra pictórica de pintores de primera calidad relacionados con el rock o inspirados con el rock. Hay un cuadro muy interesante de Alejandra Césaro que se remite al primer álbum de Spinetta que todo el mundo tiene en su memoria, con ese payaso con un gorro. Bueno, y van a ver una cosa muy rara, que ese payaso hoy tiene la cara de Spinetta. Es la tapa de aquel icónico álbum, pero con la cara de Luis Alberto Spinetta, un homenaje realmente de una factura técnica muy buena. Claro, cómo el rock transitó la vida política también de la República Argentina. Hay casi una relación que se ha dado en las últimas décadas, ¿no? Porque hubo también momentos en el cual, con el retorno de la democracia, cómo resurgió también el rock en nuestro país. Sí, bueno, nosotros hay que entender que yo creo que la fortaleza del rock es haber nacido bajo la opresión de la bota militar. A los jóvenes de entonces, yo tenía 20 o 21 años, nos galvanizó la idea de que teníamos a alguien que nos quería joder la vida, y yo creo que eso hizo que tomara tanto cuerpo, tanta positividad y tanta persistencia el movimiento de rock, porque el movimiento de rock en Argentina, como ya dije antes, es mucho más que la música. Y mi teoría es que el movimiento del rock se consolidó más por el público que por los músicos. Es decir, había un público culturizado, informado, que quería letras de verdad. No quería las letras del Club del Clan. Quería poesía, quería denuncia, quería protesta. Y eso es lo que quería el público y eso es lo que interpretaron los músicos emergentes del rock en ese momento. Y eso mismo interpreté yo con la revista Pelo, que fue la revista vocera de todo ese movimiento que no tenía ni siquiera radio para difundir, la televisión tampoco, y los diarios cada vez que hablaban del rock era solamente para hablar del pelo largo, las persecuciones, las racias y demás. Realmente fue una lucha muy, muy importante. Los valores del rock estaban en el pacifismo, yo los practicaba, y había una idea diferente a lo que se debatía en ese momento, tanto por la violencia por un lado como por la opresión del otro. Años después, cuando vino la dictadura, yo personalmente pagué por eso, y bueno, estuve secuestrado y luego encarcelado y luego tuve que irme al exilio, como también muchos músicos. Pero volvimos como la cigarra, y en el año 82 volvimos a hacer el Festival Barrock por 2 razones. Primero, para contribuir a que se cayera la Junta Militar, el gobierno cívico-militar de entonces, para hablar con propiedad, y por otro lado, para decir que el festival que habían hecho ellos
al cual habían cooptado y presionado a parte de los artistas del rock para apoyar al del Malvinas, que después se desbarató todo, nunca llegó nada, fue una vergüenza como todas las cosas vergonzantes que han ocurrido en ese periodo. Hicimos el Festival Barro como desagravio al rock y a Malvinas, y repartimos muchas flores en esa oportunidad, miles y miles y miles de flores. Y hoy tenemos que pensar el rock, como vos decías antes, donde hay una unión de generaciones, donde está el abuelo, donde está el padre, donde está el hijo, que a lo mejor van a ver un recital de algún artista determinado, pero que une a las tres generaciones. Bueno, ese es el orgullo y a la vez el misterio que tiene este movimiento. Por eso yo insisto en que es algo más que música. Porque hoy tenemos un presidente que es rockero, antes teníamos un vicepresidente que era rockero. Sí. Es decir, el rock argentino está entrelazado en la raíz genética, desde mi punto de vista cultural y estética de la Argentina. Y insisto con este punto. ¿Cómo no lo fue en ningún país del mundo? Por estas razones que digo y por muchas otras. Porque fue un foco de resistencia para la opresión militar durante tanto tiempo, en su nacimiento y luego también, cuando en otros países era solamente un movimiento musical, a veces muy cooptado por la industria, pero acá no. Porque si te fijas bien, si todos nos fijamos bien, las letras del rock y los músicos de rock eran cantautores todos. Un chico de 19, 20 años como era Spinetta, que a los 16 años compuso una samba maravillosa, así como temas como Muchacha y demás después, eran todos cantautores, no cantaban los temas que le imponía la discográfica, ni un señor grande que le escribía letras. Esa es la gran diferencia que tuvo el rock nacional, y creo que allí su persistencia está justificada, y bueno, hay un agente de prensa en cada argentino a favor del rock nacional. Yo no conozco a nadie que hable mal del rock nacional hoy. Yo tampoco, así que la primer cita va a ser el viernes 15 de octubre, el rock nacional como identidad cultural, y hay mucho más de lo que vos nos contaste, pero mucho más que van a estar contando durante esa jornada. Sí, seguramente también podrán asistir en una gran fiesta abierta que va a haber en la Noche de los Museos, el 30 de octubre. Las puertas de la Biblioteca del Congreso de la Nación van a estar abiertas, centradas en la muestra Patrimonio Rock, y además va a haber un escenario en la vía pública, en la calle Alsina, donde van a participar muchos músicos, va a haber muchas actividades de kermés literaria que se están organizando, y bueno, va a ser una fiesta, va a estar abierta hasta las 2 de la mañana la muestra. Daniel, gracias por estos minutos con BCN Radio, con Idas y Vueltas. Bueno, gracias Fernando, y reitero que tendrán que inscribirse en la página de la BCN para ver esta conferencia de quien les habla, Edwards, Garrofe y Ángel Eugenio Alonso, que va a estar realmente muy buena y a la que van a asistir muchos músicos muy conocidos en primera fila. Gracias, Daniel Ripoll. Gracias, Fernando. Muy bien, y con el agradecimiento a Daniel Ripoll, con estas novedades le ponemos punto final a Idas y Vueltas del día de hoy. Nos reencontramos próximamente. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.